de acuerdo a reportes de la FAO, se considera que mundialmente en un año se producen más de 555 millones de toneladas de arroz. En el tratamiento de la producción del arroz, que implica pues la recolección, la separación del cereal, el tratamiento de limpieza, etcétera, hasta que este cereal llega a nuestras mesas, se producen dos desechos importantes. Un desecho acuoso, que es lo que se conoce como las aguas de parvolización, que tiene un contenido nada despreciable de fenol, del orden de 4 a 14 ppm. Por supuesto, supera de lejos lo que está permitido por el reglamento de control, en donde no se permite más allá de 0,2 ppm, es decir, que estamos produciendo una gran cantidad de compuestos fenólicos. Y adicionalmente se produce un desecho sólido, que es la cascarilla de arroz. Por un kilogramo de arroz que se produce, se calcula que hay del orden de 16 a 25% de producción de la cascarilla, es decir, que si consideramos que a nivel mundial tenemos una producción de 555 millones de toneladas, estamos generando cerca de más de 130 millones de toneladas de ese desecho, de esa cascarilla. Esto, por supuesto, pone un problema importantísimo. ¿Cuál es ese problema? Pues la cascarilla en general lo que se hace es que se quema y genera una gran cantidad de gases que van a afectar la salud. ¿Qué otra cosa se hace con esto? Pues por supuesto contaminan los ecosistemas, ya que ellos son generadores de efectos cancerígenos, la acumulación de cenizas produce el síndrome de silicio y hay unas montañas gigantescas de cascarilla que están quedando a costado de los molinos. Es decir, que hay un problema importante cuando pensamos en esta cascarilla generada de la producción del arroz. ¿Qué se hace actualmente con la cascarilla? Hay soluciones como es, por ejemplo, los usos convencionales. ¿Cuáles son los usos convencionales? Utilizarlo como lecho de animales o también adicionarlo a fertilizantes para las plantas. También hay usos tecnológicos de la cascarilla. ¿Qué usos tecnológicos? Se puede producir energía, se puede producir biocarbón, biosílice, bioaceite y nuevos materiales o materiales avanzados. Concretamente, en nuestro laboratorio nos interesamos en la generación de biosílice a partir de esta cascarilla. ¿Cómo o por qué se utiliza esta biosílice para la generación de esta cascarilla para la generación de la biosílice? Entonces miremos un poco la composición química que tiene la cascarilla. Tenemos una gran cantidad de materia orgánica, en donde está concentrado entre celulosa, hemicelulosa y lignina, y en cuanto a lo que tiene que ver con la sílice, tenemos más o menos del orden del 15% que puede ser sílice y otros óxidos. Esta sílice es bien interesante porque tiene propiedades que nos sirven a la hora de pensar, por ejemplo, en un biosoporte. ¿Por qué? Porque tiene abundantes sitios de anclaje, particularmente los grupos hilanol, que nos van a servir para anclar allí los sitios metálicos, como veremos a continuación. Esto le confiere una alta reactividad a la biosílice, dándole estabilidad química, en razón a que podemos generar una biosílice de alta área superficial, con buena porosidad. Y algo que quiero señalar, que es muy importante, es que es el único residuo agroindustrial que tiene un contenido importante de sílice. En este caso, el 15% corresponde a la sílice. ¿Cómo se genera entonces la sílice a partir de una cascarilla? Aparecen múltiples reportes de literatura en donde llamo la atención que esto consiste en trabajar con, este no funciona, pero bueno, igual insisto, en un tratamiento que incluye el tratamiento con hidróxido, con ácidos, y ustedes ven en condiciones relativamente importantes, y en condiciones de temperatura y tiempos relativamente importantes de tratamiento. En nuestro grupo, el desarrollo de la tesis de doctorado de Dairo Díaz, que mencionó Miguel Ángel, que fue desarrollada en cotutela con la Universidad de Sevilla, llevamos a cabo el estudio para encontrar las condiciones un poco menos dramáticas para poder obtener la biosílice a partir de la cascarilla de arroz. ¿Cómo lo hicimos? Para inscribirnos, por supuesto, dentro de lo que es la economía circular, es decir, producir, consumir y reciclar un producto o un problema como es la cascarilla. Le estamos dando valorización a un residuo, damos sostenibilidad económica y utilizamos estos recursos renovables. ¿Cómo hicimos? Para esto entonces hicimos un diseño experimental, el cual contempló, por supuesto,
Lo primero, la obtención de la biosílice a través de la cascarilla. Una vez definimos esto, nos concentramos en cómo utilizar esta biosílice para que sirva como soporte a los catalizadores. Empecemos con el diseño experimental que implica la primera parte. La primera parte primero es que la anisotropía que nosotros tenemos en la cascarilla juega o no un papel determinante en el tipo de sílice que obtenemos. ¿Por qué anisotropía? Entonces, para esto tomamos una cascarilla que viene de un molino de Casanare, Colombia, y lo estudiamos a través de SEM y efectivamente encontramos lo que se reporta en literatura, y la anisotropía se refiere al hecho de que la sílice está fundamentalmente en la superficie de la cascarilla. Esto va a jugar un papel determinante en el tipo de sílice que obtenemos. Para hacer este estudio, entonces utilizamos 3 tipos de molino: el molino de turbopines, el de martillos y el de cuchillas, y luego hicimos una separación por tamiz. Por supuesto, cada una de las fracciones que fue obtenida fue estudiada por una caracterización físico-química y una caracterización termoquímica que nos llevó a la determinación de 3 fracciones granulométricas que tienen una homogeneidad tanto en las características físico-químicas como termoquímicas. Y esto lo hicimos no solamente con la cascarilla de Colombia, sino también con la cascarilla de Sevilla, en donde encontramos propiedades realmente similares, y no decir las mismas. Una vez encontramos que efectivamente la anisotropía estaba jugando un papel en el tipo de sílice que íbamos a obtener, nos concentramos ahora en cómo hacer la obtención de la sílice a través de un tratamiento ácido. Para poder determinar cuáles eran los parámetros que debíamos utilizar en el tratamiento ácido, comenzamos con una lixiviación acuosa. En la lixiviación acuosa utilizamos un diseño experimental tipo Bose-Mencken, en donde el factor de respuesta fue la conductividad, y allí diseñamos y pusimos a punto un equipo muy sencillo en el cual pudimos estudiar la relación carga de la cascarilla con respecto a la solución acuosa, la velocidad de agitación, el tiempo de tratamiento, la temperatura y, por supuesto, el tipo de fracción homogénea que habíamos encontrado en el paso anterior. A partir de esto definimos estos 5 aspectos que debíamos mantener fijos para poder hacer el estudio del tratamiento ácido. Para hacer el estudio del tratamiento ácido, ya definidos estos 5 parámetros, entonces lo que hicimos fue un estudio de diseño de bloques estadístico, en donde el factor de respuesta fue la composición química de las cenizas. Allí estudiamos el tipo de ácido que se puede utilizar, ya que los reportes de literatura nos dicen que se puede trabajar con un ácido orgánico como un ácido inorgánico. Entonces utilizamos el ácido cítrico y el clorhídrico en 3 valores de pH, 1,5, 1,8 y 2,1. Igualmente estudiamos la caracterización físico-química de las cenizas obtenidas de todos estos tratamientos, como la composición termoquímica, y también hicimos un estudio por resonancia magnética y por 100 EDX. Con este estudio, entonces, definimos o llegamos a la determinación de una comprensión integral de todo el fenómeno, obteniendo una biosílice mesoporosa que tiene una pureza de 99.5% y un área superficial de 318 metros cuadrados por gramo. Entonces es una sílice bastante interesante, una biosílice. Adicionalmente, el método que desarrollamos en esta primera parte nos permitió superar la heterogeneidad de las condiciones agronómicas, dado que la cascarilla de Colombia se comportó de forma similar, si no igual, a la cascarilla de Sevilla. Esto implicó, por supuesto, que estamos apuntando a un tratamiento que, como ustedes vieron, comparado con los tratamientos que están reportados en literatura, tiene una baja huella ambiental, porque estamos trabajando con un ácido de muy baja concentración y en menores tiempos de tratamiento. Esta fue la primera parte, obtención de la biosílice. Ahora viene la segunda parte, que es, bueno, ¿y esta biosílice para qué nos sirve? Entonces, esta biosílice tiene muchos usos. Dentro de lo que encuentra uno en literatura, pues hay reportes de que se puede utilizar como absorbente para diferentes metales, pero también se puede utilizar como catalizador. Y como catalizador se ha utilizado porque sobre esta biosílice se puede soportar hierro, cobalto, cobre, etcétera, para tratamientos de compuestos orgánicos como los que aparecen aquí. Revisando la literatura de si esta biosílice ha sido ampliamente utilizada, sorpresa, de acuerdo a los reportes que tenemos en Scopus y en Web Science, tenemos muy pocos trabajos que muestren el uso de la biosílice como soporte de catalizadores, lo que nos deja la puerta abierta a hacer investigaciones respecto a estos biocatalizadores. Adicionalmente, nos interesaba el tratar de
utilizar esta biosílice para tener catalizadores lo más dispersos posibles. ¿Y qué es lo más disperso posible? El tamaño más pequeño que podemos tener nosotros en un catalizador. Si vemos nosotros la definición de lo que es un SAC, lo que tenemos es que el límite de tamaño teórico de las nanopartículas es el átomo. Entonces lo que buscamos es soportar la menor cantidad posible de metal, es decir, que prácticamente quede a nivel atómico, y la razón fundamental es que, como ha sido ampliamente reportado, en la medida en que decrece el tamaño de metal, vamos a tener un incremento en la actividad catalítica, no solo en la actividad y selectividad, sino también en la estabilidad del metal. Esto es básicamente lo que se define como un SAC, que vienen siendo estudiados hace relativamente poco tiempo. Dentro de las características que tiene un SAC es que se trabaja con pequeñas cargas metálicas, no podemos utilizar cargas importantes. ¿Por qué trabajar con SAC? ¿Por qué nos interesamos en los SAC? Esto tiene muchas ventajas. ¿Cuáles ventajas? Pues tenemos una maximización de la utilización de los átomos metálicos, lo cual reduce el consumo de los metales, protegemos el ambiente, por supuesto, mejoramos detalles como la dispersión y la distribución de los sitios activos, lo que va a llevar a una mejora tanto en actividad como en estabilidad del catalizador. Pero no todo es maravilloso, también hay problemas. ¿Cuáles son esos problemas o desafíos que tenemos cuando preparamos SAC? Que tenemos que garantizar que la cantidad de metal que colocamos sobre nuestros soportes es suficiente para llevar a cabo la reacción catalítica, lo cual no siempre es evidente. Debemos tratar de conservar que los metales estén aislados durante el tiempo en que llevamos a cabo el tratamiento catalítico. Y por supuesto, es poco lo que se conoce respecto a los mecanismos y sigue los mismos mecanismos de reacción que cuando estamos hablando de catalizadores tipo nanopartículas o clúster metálicos, que es lo que en principio solemos utilizar. Para poder enfrentarnos a este reto, existen estrategias que han sido ampliamente reportadas. Una de ellas es que debemos garantizar que los átomos estén bien distribuidos en la superficie, y para eso entonces necesitamos soportes que tengan altas áreas superficiales, lo cual en nuestra biosílice tenemos un área superficial importante. Debemos evitar una migración de los átomos metálicos, para lo cual podemos jugar con los estados de oxidación del metal, y por supuesto intentar que haya una fuerte interacción metal-soporte, lo suficiente como para que el metal no se lixivie, pero no tan fuerte como para que el metal no tenga una actividad catalítica. Entonces, para eso se puede hacer uso de tres estrategias. Jugar un poco con el potencial Z de la superficie del soporte, generar defectos de oxígeno, los cuales van a hacer que tengamos una coordinación no compensada sobre ella, y entonces sea un atractor de los sitios metálicos que vamos a colocar luego por impregnación, o encapsular con polímeros los grupos silanol. Todo esto orientado, como lo he mencionado, a mantener lo más aislado posible o a nivel atómico el metal, lograr una depositación controlada, una absorción y mejora de la dispersión. En nuestro caso particular, lo que buscamos es preparar catalizadores, ojalá lo más dispersos, ojalá SACs de hierro altamente dispersos sobre estos biosoportes. ¿Por qué el hierro? Porque nuestro interés es llevar a cabo una reacción de transformación de compuestos fenólicos, que son los que se producen en las aguas residuales del tratamiento del arroz. Revisando la bibliografía, entonces encontramos diversos métodos de síntesis para estos SACs, cada uno con características bien determinadas de lo que está reportado. Y entonces en la segunda tesis que estamos llevando a cabo en nuestro grupo de investigación, en esta nueva línea de investigación que comenzó hace cerca de 5 años, Yuri Peralta está concentrada fundamentalmente en 3 metodologías, que es la metodología de pirólisis, la metodología vía húmeda, que es coprecipitación o deposición controlada, y la ingeniería de defectos. Cada una de ellas tiene, por supuesto, un diseño experimental que hemos puesto a punto. Está reportado, pero sin embargo hay que poner a punto ciertas características. Lo primero, como ya he mencionado, fue la primera parte de nuestro estudio, que fue la producción de la biosílice. Ahí está la metodología más o menos compensada, resumida de lo que hacemos, y las 3 metodologías que se vienen utilizando en esta segunda tesis, en donde tenemos entonces una depositación-precipitación asistida por hidrólisis de urea, la pirólisis por encapsulamiento, en donde utilizamos un polímero que es el P123 para encapsular nuestros grupos hidroxilos,
Y una tercera metodología que es la impregnación con defectos de oxígeno, que es la que llamamos entonces jugar con la ingeniería de la superficie, en donde generamos primero defectos sobre la superficie y luego llevamos a cabo el proceso de impregnación del metal sobre estos defectos. Estas tres metodologías las comparamos con un catalizador convencional, el que todos sabemos preparar, que es simplemente el utilizar una sal metálica, llevar a cabo la impregnación sobre el soporte, lavar, secar, calcinar, etc. Esto porque utilizamos estos catalizadores para poder comparar con nuestros catalizadores en donde estamos favoreciendo la aparición de nuestro SAC o de metales altamente dispersos. Por cuestión de tiempo, por supuesto, solamente me voy a referir a una de las metodologías, que es la de la ingeniería de los defectos, es decir, generar defectos de oxígeno sobre la superficie para poder luego preparar nuestro catalizador. Lo primero, por supuesto, es caracterizar la sílice que hemos obtenido para saber si va a ser útil o no como soporte. Para hacer esta caracterización, entonces hicimos una comparación con una sílice comercial, que es la Siloid 266, que fue obtenida a través, o que es obtenida a través de un proceso Sol-Gel, y que lo que podemos señalar es que nuestra biosílice obtenida de cascarilla tiene una pureza que es más importante. Vemos que los subproductos, las impurezas que podemos tener, están en menor cantidad que lo que tenemos en la Siloid. También hicimos una caracterización por análisis termogravimétrico que nos fue útil para poder determinar el número de grupos hidroxilos que son los necesarios para poder insertar o anclar allí nuestros sitios metálicos. Y a través de DRIF hicimos un estudio semicualitativo o semicuantitativo en donde pudimos determinar que están presentes tanto los hidroxilos aislados, geminales y vecinales, haciendo un cálculo más o menos aproximado de lo que tenemos tanto en la Siloid como en nuestra cascarilla, en nuestra sílice obtenida de la cascarilla. Bueno, también hicimos la determinación de los grupos hidroxilos que están presentes a través del análisis de resonancia magnética, en donde tanto en la Siloil como en la biosílice encontramos que están presentes los grupos Q2, Q3, que son los grupos hidroxilos necesarios, interesantes para poder hacer el anclado de sitios metálicos. En resumen, entonces tenemos una biosílice que tiene unas características que podríamos decir superan en cuestiones ambientales a la sílice comercial y también a otras sílices que han sido reportadas en literatura, obtenidas también a partir de la cascarilla de arroz, en donde superamos, por lo menos en cuestiones texturales y en pureza, la sílice que obtenemos a través de la metodología que ya les conté un poquito. Dicho esto, entonces nos interesó producir defectos de oxígeno sobre la biosílice. ¿Qué defectos son los que buscamos? ¿Cuáles son los defectos que uno puede generar a partir de un material de estos? Se pueden generar dos tipos de defectos. El primero es el que se conoce como los defectos E, o silicio punto o silicio radical, que no son muy interesantes porque rápidamente se combinan y se forma el enlace covalente silicio-silicio, generando una cicatrización de la estructura. Y el segundo defecto, que resulta bastante interesante para poder preparar catalizadores, es el defecto oxígeno, el silicio oxígeno punto, llamémoslo así, o radical, que son los famosos NBO o oxígenos no enlazados. Estos son sumamente reactivos y tienen un estado de coordinación que es importante para poder atrapar o poder hacer que el metal se soporte sobre estos defectos. Esos son los defectos que vamos a buscar con el fin de evitar la agregación de los átomos, es decir, mantenerlos lo más dispersos y distribuidos posibles y en principio apuntar hacia la preparación de lo que serían nuestros famosos SAC. ¿Cómo hacemos entonces la generación de defectos de oxígeno en la biosílice? Básicamente lo que ha sido reportado y lo que pusimos a punto son un tratamiento que sigue en tres pasos fundamentales. El primero de ellos es una activación con metanol, en la cual se reemplazan los grupos hidroxilos por el grupo metilo, y esto se hace en condiciones más o menos del orden de 400 grados centígrados, seguido por un tratamiento térmico que supera los 700 grados centígrados, con el fin de que se pierda el grupo metilo y tengamos los defectos tipo silicio punto. Estos son tratados luego con oxígeno, también en condiciones de temperatura importantes, para poder lograr la generación de los defectos NBOC. Con estos defectos
Esto se generó, sí se generó, ¿cómo sabemos de esto? Pues hay que hacer caracterización del estado sólido. ¿Qué caracterizaciones hicimos? Lo hicimos a través del DRIF, en donde vamos siguiendo qué es lo que está pasando cuando hacemos el tratamiento de la activación con metanol. Tenemos primero la determinación de las bandas características del silicio, del OH enlazado con el silicio. Luego tenemos la aparición del CH3 enlazado al oxígeno. Las bandas luego características cuando hacemos el tratamiento térmico de características del defecto tipo E punto. Y después de que hacemos el tratamiento con oxígeno, entonces vamos a encontrar la banda característica de los NBO. ¿Esto puede ser o no concluyente para decir que tenemos defectos? Puede ser, porque algunas veces las bandas pueden ser confusas, etcétera, pero sí hay una caracterización que es contundente para poder decir que tenemos defectos, y ese es el EPR. Entonces, con el EPR lo que vimos es que en efecto encontramos una señal en el campo magnético de 3335 G, que es característica de la presencia de defectos en la superficie. Esto lo tenemos no solamente en la sílice comercial, sino también lo encontramos en nuestra biosílice. Hay algunos reportes de literatura que nos dicen que a través de la altura de esta señal es posible calcular de forma semicualitativa la cantidad de defectos que hemos generado sobre la superficie. Entonces, felices, ya hemos generado defectos sobre nuestra superficie. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso, que es impregnar el metal sobre la presencia de estos defectos. Muy bien. Para hacer esto, entonces, para obtener el biocatalizador, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a trabajar con cargas de hierro que están entre 0,25 y 5%, las cuales en principio buscamos o esperamos que vaya muy directo el hierro hacia el defecto que hemos generado y poder tener entonces nuestro hierro altamente disperso. La caracterización que realizamos sobre los catalizadores que fueron trabajados, algunas de ellas se recogen aquí. Lo que buscamos es saber cuál es la composición química, cuál es la microestructura, la cristalografía estructura, propiedades térmicas. No voy a hablar de todas estas porque si no sería muy largo el asunto. Solamente me voy a referir a un par de caracterizaciones que apuntan al conocimiento de si estamos o no llevando el metal a que se deposite o se impregne sobre los defectos de oxígeno. Para eso entonces comencemos con la difracción de rayos X. Aquí llamo la atención en dos cosas. La primera es que los catalizadores que fueron obtenidos por impregnación convencional los vamos a encontrar como IMC, y los catalizadores que fueron obtenidos por ingeniería de defectos son los IMD. Entonces, lo que podemos observar es que los catalizadores que fueron obtenidos por impregnación convencional tienen, por supuesto, la banda característica del plano correspondiente a la sílice, al silicio, a la sílice. Y también vemos una serie de señales o de planos que corresponden a los grupos correspondientes a los óxidos de hierro. Estas señales no las encontramos en nuestros catalizadores que fueron obtenidos por impregnación sobre defectos, lo que ya nos permite intuir que tenemos una buena dispersión del metal. Pero digamos la caracterización que nos puede dar más luces sobre esto fue el ultravioleta visible que la estudiante utilizó en Cádiz, en donde se ha reportado que cuando tenemos señales por debajo de 200 nanómetros, 300 nanómetros, estamos hablando de que allí vamos a tener las señales características o asociadas a los átomos aislados. Luego vienen señales que vienen asociadas a lo que serían las partículas oligonucleares y finalmente tenemos lo que serían los nanoclústeres o los clústeres de las partículas. Si ustedes observan, en todos los catalizadores obtenidos a través de la ingeniería de defectos, vemos que hay señales por debajo de los 300 nanómetros, es decir, que sí, en efecto, tenemos nanopartículas, casi que partículas aisladas o átomos aislados, lo cual no aparece en los catalizadores que fueron obtenidos por la impregnación convencional. De acuerdo a algunas serie de autores, es posible llevar a cabo un tratamiento sobre estas señales y hacer una deconvolución para poder hacer algo como lo que aparece en esta tabla, en donde vemos la intensidad de cada una de estas bandas asociada a la primera, como está por debajo de 300 nanómetros,
a los átomos aislados. Luego tendríamos entre 300 y 400 que corresponde a las oligómeros y finalmente los que están por encima de 400 nanómetros que son las nanopartículas. ¿Qué podemos observar acá? En efecto, nuestros materiales o nuestros catalizadores que fueron obtenidos por impregnación sobre los defectos favorecen la presencia de los átomos aislados, mientras que en los catalizadores que fueron obtenidos por impregnación convencional vemos que no hay presencia de los átomos aislados y vamos a tener mayoritariamente nanopartículas y oligómeros. Entonces, si bien no hemos visto el átomo aislado porque la microscopía no nos ha permitido revelar la presencia de estos átomos aislados, eso en razón a múltiples problemas y entre otras, uno de los problemas es el contraste entre esta biosílice y el hierro, que es una locura. Sí tenemos algunas técnicas de caracterización que nos permiten intuir que en efecto tenemos la presencia de estos átomos aislados. Esto no excluye, por supuesto, la presencia de oligómeros, nanopartículas, etcétera, que también pueden estar presentes en nuestros catalizadores. Una técnica que también fue determinante para poder saber si había o no átomos aislados fue el EPR, en donde en los catalizadores obtenidos por impregnación convencional aparece un G23 que está relacionado con el oxihidróxido de hierro. Esa no la encontramos en los catalizadores obtenidos por impregnación con defectos. Aquí tenemos, como ya lo mencioné, la señal en 3335 G, que es correspondiente a la presencia de los defectos de silicio oxígeno punto, es decir, los NBO, el cual es muy interesante porque en la medida en que vamos aumentando la cantidad de hierro, la intensidad de la señal comienza a disminuir, lo que nos está mostrando que el hierro en efecto se está depositando sobre el defecto de oxígeno. Adicionalmente tenemos una señal en 4G que es característica, de acuerdo a algunos autores, de la presencia de átomos aislados. Hicimos un cálculo entonces a partir de la intensidad de esta señal y podemos entonces ver que en efecto en nuestros catalizadores los NBOC comienzan a ser ocupados por el hierro. En la medida en que el hierro aumenta su cantidad, vamos teniendo entonces una cantidad importante de hierro asociado a la presencia del defecto o anclado sobre el defecto, que era lo que buscábamos. Bueno, esto a nivel de la caracterización, pero ¿y qué pasa con esos catalizadores? ¿Son útiles o no son útiles en la actividad catalítica de la oxidación del fenol? Para eso entonces utilizamos una molécula modelo, que es el fenol. Allí las cantidades son cercanas a los 43 ppm, que pusimos esto, y adicionalmente nos encontramos con el reto bueno, y con el agua de la parbolización del arroz. ¿Podemos hacer algo? ¿Lo podemos tratar con estos catalizadores? Allí mencionar que no solamente tenemos fenoles, sino que tenemos sulfatos, fosfatos, nitratos, tenemos una cantidad de NBO, NQ, ahorita muestro un poquito la tabla de lo que tenemos, y recordemos que tiene un contenido importante también de fenol del orden de 4 o 6 ppm. Este fenol se pone en contacto con el peróxido para llevar a cabo una reacción tipo Fenton y poder llevar a cabo en lo posible la oxidación total hasta CO2 y agua. Todos sabemos, o muchos de ustedes seguramente conocen, esta reacción porque es ampliamente conocida, en donde el peróxido funciona con el hierro, sus estados de oxidación, hierro 2, hierro 3, para poder llevar a cabo una reacción en cadena lineal y poder generar los grupos hidroxilos que son los responsables de la transformación del fenol hasta CO2 y agua. Para llevar a cabo esta determinación, entonces utilizamos un reactor tipo semi-batch, en donde vamos alimentando frecuentemente o constantemente el peróxido, suministramos todo el tiempo el aire, ya que se trata de una oxidación, y lo interesante y a señalar es que estamos trabajando en condiciones ambientales, presión atmosférica y temperatura, prácticamente temperatura ambiente, o sea, no trabajamos ni a temperatura ni a presión importante. El seguimiento lo hacemos con HPL masas, de cuánto se convierte de fenol, y la selectividad para saber cuánto se va a CO2 lo hacemos con un TOC. Muy bien, ¿qué resultados podemos observar? Primero veamos qué se tiene con el soporte. Con el soporte, pues lo que esperamos, no hay una conversión importante y esta conversión pequeña, que no supera el 20%, se asocia a la presencia de hierro, que todavía está presente como contaminante de la sílice. Cuando pensamos en los catalizadores que han sido obtenidos por impregnación convencional, observen que a los 30 minutos no superamos el 25, máximo 60% cuando tenemos cantidades importantes de hierro de transformación de fenol. Por el contrario, cuando tenemos nuestros catalizadores trabajados a partir de la impregnación sobre los defectos,
alcanzamos conversiones cercanas al 100% en 30 minutos de reacción. Pero no es solamente importante la conversión del fenol, es muy importante a qué se está quedando, porque si es más contaminante, pues no es interesante. Entonces, ¿cuánto se va a CO2? ¿Cuánto se va a CO2? Con nuestros catalizadores hemos alcanzado algo que no habíamos visto nunca en el laboratorio, que es conversiones a CO2 cercanas al 80%. Porque los catalizadores que veníamos utilizando, que Miguel Ángel mencionaba hace un instante, nuestras arcillas delaminadas, pilarizadas, etcétera, hemos alcanzado, como en el caso de la impregnación convencional, que llegara a una selectividad o una oxidación total de cerca del 40%. Con estos catalizadores superamos la selectividad. ¿Y qué pasa con la estabilidad? En esta tabla resumo un poco lo que se obtiene. Entonces aquí podemos observar los catalizadores por impregnación convencional, los catalizadores por la ingeniería de defectos, en donde tenemos niveles de conversión muy importantes, de selectividad muy importantes, como he mencionado, lo que nos lleva a una constante de velocidad, asumiendo, por supuesto, una reacción de pseudo primer orden, que no alcanzamos con los catalizadores por impregnación convencional, en donde tenemos una selectividad que es pequeña y, adicionalmente, una estabilidad muy mala. Mala no, o sea, es mala comparada con los nuevos catalizadores, porque alcanzamos niveles de lixiviación de hierro del orden de 3-4 ppm, mientras que con los catalizadores por ingeniería de defectos prácticamente no hay lixiviación de hierro en el agua en las condiciones en las que los hemos evaluado y a los 210 minutos de reacción. Finalmente, ¿qué pasó con el agua que se obtiene de la parbolización del arroz? ¿De dónde proviene esto? Cuando se está trabajando con este cereal, se llevan a cabo procesos de prelimpieza, remojo, vaporización, etcétera, que implica una producción cercana a 1 litro de agua por cada kilogramo de arroz que se procesa. Estas aguas son contaminantes. ¿Por qué? Porque como ven ustedes acá, los parámetros implican que tenemos un contenido importante de fenol, 4,6. Digo importante porque lo que se permite son 0,2 ppm en el agua. También tiene un DBO y un CDO importante como un TOC. Y estas aguas, sin ningún tratamiento biológico, tal cual nos las dieron en el molino, fueron sometidas a la reacción Fenton. Y lo que encontramos es que la conversión de fenol fue de 100% en 10 minutos de reacción. El hierro lixiviado no superó los 0,18 ppm, pero la selectividad sí nos quedamos un poquito cortos. Y recordemos que a estas aguas tienen contaminantes adicionales como los nitratos, sulfatos, etcétera, pero alcanzamos del orden del 20% de selectividad hasta CO2 y agua. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta nueva línea de investigación que estamos desarrollando en nuestro grupo? Pues básicamente que una biomasa que es producida de la industria del arroz, como es la cascarilla de arroz, fue posible obtener una biosílice con características muy interesantes, áreas superficiales importantes, purezas del 99%, a partir del cual fue posible preparar un biosoporte que es muy útil para poder trabajar y poder obtener catalizadores de átomos aislados y no de átomos aislados y altamente dispersos, útiles para poder hacer tratamientos de las aguas residuales de la parbolización del arroz, lo cual implica que este trabajo se inscribe dentro de lo que conocemos como la economía circular, porque producimos, consumimos, pero adicionalmente reciclamos lo que estamos produciendo de esta industria o de esta biomasa. Finalmente, permítanme muy rápidamente presentar el grupo de investigación en el cual trabajo, que está cumpliendo 25 años de creación. Nos encontramos en Colombia. En Colombia existen más de 200 universidades, de las cuales 32 son universidades públicas, y la nuestra es la única a nivel nacional que tiene 9 sedes repartidas en el territorio colombiano, como ven ustedes acá, los puntitos corresponden a eso. Nuestro laboratorio se encuentra en la sede de Bogotá y está inscrita dentro de lo que es el Departamento de Química de la sede. ¿Cuál es el enfoque que utiliza o que hemos utilizado siempre en nuestro laboratorio en el desarrollo de los trabajos? Inscribirnos dentro de lo que es la química y la ciencia de los materiales para el diseño de nuevos nanocatalizadores que tengan un impacto desde el punto de vista ambiental, se inscriban dentro de lo que es la química verde y ayuden a solucionar problemas de cambio climático y transición energética. Desde la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea, diseñamos catalizadores que están orientados básicamente a trabajar con la biomasa,
como el ejemplo que acabamos de ver ahora, productos derivados de esa biomasa para transformar en glicerol, residuos de la industria siderúrgica y también procesos no solo heterogéneos, sino fotocatalíticos en lo que es la transformación de los COVs presentes en el aire y contaminantes emergentes en fuentes hídricas, como el ejemplo que vimos ahora. Una de las líneas más desarrolladas en nuestro grupo es la producción de hidrógeno. Actualmente estamos en una alianza con Geociencias trabajando un poco en lo que es el hidrógeno blanco, el hidrógeno que se produce de la corteza terrestre, y lo que se hace en nuestro grupo es caracterizar estos gases que están saliendo de la Tierra, y también estamos trabajando un poco en la simulación en los reactores de alta presión para la producción de lo que sería este hidrógeno y de lo que está sucediendo en la corteza terrestre. Otra línea que también se viene desarrollando es el aprovechamiento de biogás para la producción de gas de síntesis con catalizadores estructurados de tipo espumas cerámicas. Y la línea más desarrollada en el grupo es la generación de hidrógeno por procesos OSRE, en donde nuevamente utilizamos la biomasa para generar el etanol y a partir del etanol producir el hidrógeno. Tenemos 3 espacios que hemos clasificado y ordenado un poco. El primero lo llamamos el laboratorio de síntesis porque allí es donde hemos concentrado todo lo que es necesario para pues lo más que podamos para poder hacer la síntesis de los catalizadores. Otro que es el laboratorio en donde llevamos a cabo las pruebas catalíticas, en donde tenemos pues los cromatógrafos en línea con los montajes para llevar a cabo la constante seguimiento de estas reacciones, y el laboratorio de caracterizaciones que cuenta con algunos equipos básicos como el sortómetro, el TGA, el DRIF, el TPR, y el DRIF lo último que hemos hecho es poner a punto un sistema que nos permite hacer trabajos en estudios operando. Nuestro grupo, bueno, y estos son los nuevos equipos que estamos esperando que adquirimos recientemente con un proyecto que acaba de ser aprobado. Utilizamos también la infraestructura que tiene la universidad, difracción, resonancia, SEM, EPR, también en otras universidades como la UIS, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, en donde podemos hacer uso de equipos como el XPS, el NAP XPS, el TEM, y por supuesto los convenios que tenemos con otras universidades a nivel mundial que nos han permitido darle movilidad a nuestros estudiantes para que puedan hacer sus pasantías y, como en el caso de la Universidad de Sevilla, de vieja data, como lo mencionaba Miguel Ángel, la relación que nos ha permitido incluso llevar a cabo tesis de doctorado en cotutela. Actualmente somos 8 profesores y semestralmente atendemos cerca de 25 estudiantes por semestre entre pregrado, maestría y doctorado. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención y quedo atenta a cualquier inquietud que tengan sobre el seminario. Muchas gracias. Es malo que lixivie el hierro porque también hay, digamos, restricciones a la presencia de hierro en las aguas. Estas no deben superar una cierta cantidad, es decir, que si estamos dejando que nuestro hierro se lixivie en las aguas, estamos generando una nueva contaminación. Entonces esa es la razón. No podemos permitir que el hierro contamine las aguas en las cuales estamos trabajando. Con gusto. Ajá. Sí. Sí.
Pues no se nos ha ocurrido porque no tenemos acceso a esto. O sea, no hay plasma de oxígeno allí como para poderlo utilizar. Y digamos que lo más asequible a nosotros era llevar a cabo este tipo de tratamientos. Es probable que funcione, pero también la literatura tiene bastante mención a este tipo de tratamientos, que nos costó. O sea, lo que hay en literatura uno va a reproducirlo y no, íbamos al EPR y no aparecía el defecto, no aparecía el defecto, hasta que finalmente pusimos a punto las condiciones para poder encontrar la aparición del defecto. Es probable que funcione, pero no lo sabemos. Hacer el plasma es probable que sea también funcional. Sí, ese hierro lamentablemente se lixivia. Es decir, es un hierro que en principio sirve, como vimos en la parte catalítica, porque hace transformación. Pero cuando lo contamos o hicimos la determinación de cuánto hierro se lixiviaba, casi que podríamos decir que tenemos una contribución de una catálisis homogénea allí, porque es el hierro que se está lavando de esa sílice. Entonces no es interesante por lo que mencionamos ahora, ¿no? El hierro no podemos permitir que se esté lixiviando en el agua. Entonces es un hierro que sirve, pero es malo. Necesitamos es que esté fuertemente anclado al soporte. Uh -huh. Sí, es factible y de hecho ya comienzan a aparecer muchos artículos en donde se apunta a la aparición de catalizadores de átomos aislados para otros usos, incluso usos que son más fáciles de controlar la presencia de esos átomos aislados en el medio de reacción. Porque aquí hasta ahora hemos visto que sí, pero ¿qué tanto se mantienen? Esa ya si nos la preguntan no sabría contestar así como con mucha certeza. Estamos avanzando un poco a ver si se mantienen esos átomos aislados, porque el medio acuoso no es tan evidente, es más fácil en el medio gaseoso. Yo creo que puse una diapositiva en donde, aquí al final, a ver si lo encuentro, en donde aparecen otros usos de esta biosílice para catalizadores de átomos aislados. A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. Es que si me salgo, no sé si después puedo volver a ponerla. Es esta. Mira, ahí está la aplicación de biosílice en otras reacciones catalíticas. No necesariamente para la producción de STATs, pero sí para otras reacciones en donde se soportan pues otros elementos que no necesariamente el hierro. Ha habido ensayos con cobre, con cobalto, otros más. Y otras reacciones, por supuesto. Sí, porque esto ha sido doloroso la microscopía, o sea, no. Sí, no. Sí, entonces por eso pues nos apoyamos en otras caracterizaciones para decir, bueno, si no lo hemos visto, por lo menos, si no lo vemos, no significa que no esté, puede estar. Entonces, pues bueno, ahí esa es nuestra esperanza, tenemos SACs. Sí. En principio, mira que en esa primera tesis se hizo un estudio en donde se evaluó los productos que se pueden obtener de la combustión y la pirólisis de la cascarilla. Pero ya, pues esa es otra historia, ¿no? En donde se puede obtener biocarbón, bioaceites, etcétera. O sea, eso se orienta hacia otra parte, no hacia los catalizadores, por supuesto. Pero sí, se utiliza para eso, para obtener biocarbón, aceites, etcétera. No,
No, no, no. Esto fue un estudio puramente, digamos, de investigación en donde se llevó a cabo estudios aproximados y de hecho fueron estudios cinéticos que se hicieron a partir del análisis termogravimétrico para poder determinar cómo era el comportamiento de la cascarilla en la producción a través de la combustión y la pirólisis de este tipo de productos. Pero no, no hemos apuntado a trabajar con industrias ni nada de esto para saber cómo lo hacen. Por el momento, como les cuento, esta cascarilla no tiene un uso tecnológico más allá que lo que hemos visto. No, no, no es a nivel industrial. Muy bien, porque en principio, fíjate que lo hemos obtenido a temperaturas superiores a los 700 grados. Entonces, igual, pues no es dramático para nosotros pensar qué tan estable va a ser, porque lo vamos a trabajar a temperatura ambiente y en medio acuoso. Pero sí sería, yo pienso, estable a temperaturas elevadas, por lo que ha sido obtenido a temperaturas importantes. Y después de que se tiene el defecto, pues ya viene el impregnar el metal sobre ese defecto, eso le da mucho, le confiere mucho más estabilidad al catalizador. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, muy amables. El chusito, lo guardo, lo guardo. Está muy bien. Ahí hay opciones, toda esta gente que han dado ahí, hay opciones que podemos hacer en el laboratorio. ¿No? La hidroformilaciones, las Ah, opciones de CO2 y va a aplicaciones, apagar. se pueden hacer algo así con nosotros. Pues eso ya lo tenemos que ver. Ahorita acabamos con... Uy, quieto. Ese es el chuzo de ese, de lo que hervimos. Con Alex, vamos juntos. Mira, son las 11. Tú ya lo coges, ¿no? Tú lo coges, tú lo coges. Después no me tienes que coger. No, no, pero no por directo, no sino por poner fluidito. Buenísimo, claro, claro que sí. Y incluso la metodología de preparación es muy fácil. Y yo le digo a Yuri que lo prepare y mandamos la química, la bioquímica. Claro que sí. Entonces, ¿qué? ¿Los residuos de forma la que se lo tira a la basura? Los residuos, pues, por el momento, sí. Por el momento, sí. Porque nosotros nos hemos ocupado de lo que es qué hacer con esa materia orgánica. Estudiamos un poquito cómo se